está grabando. Bueno, seguimos aquí con el doctor Heriberto. Dígame, ¿cómo definiría usted la virtud? La palabra virtud, ¿cómo la definiría? Ser virtuoso, bueno, la virtud viene de muchas maneras, o se puede dar de muchas maneras. Yo creo que puede ser tener virtud para hacer determinadas cosas, habilidades. Por ejemplo, desde el punto de vista de un instrumento, ser virtuoso es un instrumento. Pero la virtud desde el punto de vista ético implica evidentemente muchas más cosas. La virtud va de la mano y acompañada de elementos y de características propias de la persona que la conducen desde el punto de vista integral. A mi modo de ver, alguien tiene la virtud de ser honesto, alguien tiene la virtud de complementar su labor y su actividad en función de los mecanismos y la forma en que se conduce. Creo que esa virtud que de alguna manera se puede dar desde el hogar, como bien le expresaba al otro compañero, pues también nace y se forma y se conduce en las escuelas. Un abogado que tenga la virtud de escuchar, por ejemplo, que tenga la virtud y la habilidad de saber entender a las demás personas, de saber tolerar, de diferenciar cuando está ante una persona con escasos recursos, una persona que de verdad necesita, de acuerdo al caso, que lo atienda como debe ser. Pues me parece que eso es un elemento positivo. Y hablando, sí, bueno, continuando hablando de los abogados, ¿cuál cree usted que es la mayor responsabilidad de nosotros los abogados? ¿Cuál es? La justicia social. La justicia social. Yo creo que un abogado que no piense en la justicia social realmente tiene una falla importante. El elemento de justicia social es un elemento consustancial, pero no es la justicia por la justicia, porque lo que puede ser justo para ti puede a lo mejor ser injusto para otro. El problema es la manera o la forma en que esa justicia, desde el punto de vista o el plano social, es importante o es necesaria. Si hablamos de justicia social, hablamos de distintos parámetros y de posibilidades, sobre todo en los recursos que tú sabes se generan en función de las personas. Por ejemplo, yo ponía un video el otro día en mi clase de marco legal de los negocios, donde hablábamos de las familias y los comparativos que en este sentido se dan. Y cómo hay familias con menores recursos y hay familias con mayores recursos. Sin embargo, desde el punto de vista de la justicia social, pues hay que aprender a diferenciar. Y si tú diferencias y sabes como abogado que te toca, en este caso, interactuar con una persona que es lesbiana, que es homosexual, por ejemplo, para mencionar una situación que hoy está regulada en el derecho mexicano, pues evidentemente tienes que tener las posiciones ante la vida para poder enfrentar este tipo de cosas. Justicia social como mecanismo precisamente de ayudar, de contribuir. Esa es para mí la labor esencial. Muy bien, doctor. Y ya para finalizar, ¿cuál cree que usted que es la diferencia entre moral y derecho? Pues yo la veo de esta manera. La moral, bueno, siempre tengo esta pregunta cuando estoy en mi clase y hablan de personas morales, por ejemplo, ¿no? Ese término que ustedes saben está en el derecho mexicano, y cuando vemos que personas morales son municipios, son sociedades, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y qué es lo amoral? Bueno, entonces la moral y el derecho. Evidentemente la moral va de la mano de los convencionalismos, las prácticas que son, desde el punto de vista del derecho, ya se vuelven costumbres, usos, reiterativos, que no por eso dejan de ser importantes. Evidentemente el derecho se acompaña a la moral en muchas conductas y comportamientos que evidentemente debe regular y controlar, pero a veces hay un exceso de moral y de alguna manera entonces el derecho se queda corto en función de esa regulación. En la práctica yo creo que pueden y deben ir de la mano, derecho y moral, pero sin exagerar. Creo que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio tiene una lógica desde el punto de vista social importante. ¿Nos conducimos en función de las reglas o realmente nos conducimos por la costumbre, por lo que vemos, por lo cotidiano? Les voy a poner un ejemplo muy notorio, el matrimonio, ¿no? El matrimonio como ente, en función de lo que se hace o se logra con el matrimonio y el reconocimiento social que pueda tener. Y hoy en día el reconocimiento que pueda tener una unión libre entre personas, cuando realmente ambas tienen la misma regulación, porque todos sabemos que la unión libre no es otra cosa que un concubinato en el Código Civil, tiene regulación. Embargo,
¿quién es mejor visto desde el punto de vista moral? Pues el que está casado, el que está en el matrimonio. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? A las prácticas morales. Bueno, doctor, muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo para contribuir con esta entrevista. Eso sería todo. Y bueno, me vuelvo a agradecer. Muchas gracias, Saúl.